Estamos hablando de fertilizantes. Fertilizantes son un insumo fundamental de la producción agropecuaria. El productor agropecuario los usa, los conoce y los maneja bien. No obstante ello, como todo elemento tecnológico, tiene que tener un manejo apropiado. Normalmente, tanto la agricultura como muchas otras actividades se manejan bajo el principio de las buenas o de las mejores prácticas que han conducido, que han servido de ejemplo para llegar a un buen uso del insumo y obtener el mejor resultado técnico y el mejor resultado económico del mismo. Bien, en cuanto a la obra puntual, ¿qué impacto podría llegar a tener? ¿Está todo estudiado, está todo calculado? Bueno, los fertilizantes son alimentos para las plantas, son nutrientes para las plantas, por lo tanto, en ese sentido, son los mismos nutrientes que las plantas encuentran en el suelo. Quiero decir, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y otros microelementos son los mismos que las plantas encuentran, solo que en este caso el fertilizante es la forma que el hombre ha encontrado para aportárselo adicionalmente para satisfacer las exigencias alimentarias que tiene el mundo, ¿no? Es decir, el impacto ambiental deriva del buen uso y quizá hoy día el problema en Argentina del impacto ambiental negativo que se tiene es el bajo uso de fertilizantes. Normalmente se están usando mucho menos fertilizantes de lo que se debiera, por varias razones que no viene al caso de tratarlas ahora, y realmente eso lleva a un empobrecimiento de los suelos. Ese es el impacto negativo que hoy tenemos en que hablar relativo a los fertilizantes. Por supuesto, como toda sustancia, si uno, que es un alimento para las plantas, uno se lo ingiere, obviamente le va a caer mal. En ese sentido, no podemos hablar de impacto ambiental. Puede ser que haya algún riesgo específico derivado de una ingesta adicional, pero eso no tiene nada que ver con impacto ambiental. Bien, entonces la gente, obviamente para tener en cuenta, debería saber que es mínimo el impacto ambiental o las consecuencias que se podrían llegar a lamentar. Definitivamente no hay ningún impacto que podría preocupar a la gente en este momento con relación al manipuleo y uso de los fertilizantes. Normalmente donde se manipulea el fertilizante, es decir, en una planta de distribución, una planta de almacenamiento o en el campo donde se lo está usando, no hay riesgos derivados del uso de fertilizantes. No existe eso. Eso eventualmente, insisto, el que está manipulando un fertilizante, el que está trabajando en una planta de fertilizante, tiene riesgo, seguro que sí, pero esos riesgos son minimizados o tratados apropiadamente por la directiva de la fábrica. Es decir, hay elementos específicos para tratar el polvo, para tratar que ese polvo no sea dañino para los ojos del que trabaja o que lo puede inhalar. Eventualmente puede, como se dice, causar algún tipo de irritación. Si está todo el día en un ambiente de polvo, un ambiente, un elemento abrasivo, obviamente va a tener daño, pero eso es limitado a la planta, que normalmente, insisto, tienen sus prácticas sus buenas prácticas de manejo, donde, lo que se llaman los puntos críticos de control en una planta, donde se descarga, por ejemplo. Bueno, ahí normalmente se tienen que poner elementos para que el polvo no salga al ambiente. Es impensado imaginar que podemos producir alimentos sin cubrir las necesidades de la planta. Las plantas, para poder crecer y desarrollar, necesitan agua, luz y nutrientes. Los nutrientes, que son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el boro, el magnesio, el calcio, todos esos elementos que son los que nosotros necesitamos que los alimentos contengan, las plantas lo toman del ambiente. ¿Y de qué manera? La mayor parte lo absorben por las raíces. En un proceso natural, la planta lo va a absorber del suelo, de esa parte del suelo que puede explorar, que su límite son las raíces, y lo va a incorporar a su masa vegetal. Y después nosotros, cuando consumamos esos vegetales, o los animales que consumen esos vegetales, así iremos en cadena tomando esos nutrientes.
Ahora, ¿qué sucede cuando el suelo que exploran esas raíces se agota de nutrientes? O si la planta necesita más de lo que ese suelo le puede dar, porque suelos hay de distintas calidades. Entonces, la única manera que tiene la planta es que nosotros le traigamos a través de un fertilizante esos nutrientes. El fertilizante es el elemento que contiene los nutrientes, pero hay que tener claro que no se inventan elementos. El nitrógeno que contiene una perla de urea es el nitrógeno que está en el aire, y el fósforo que contiene un grano de un fertilizante fosfatado es el fósforo que contiene la roca, que es el mineral de fósforo. O sea, lo que hacemos en la industria, o lo que hace la industria del fertilizante, es tomar el nutriente donde está concentrado en la naturaleza, acondicionarlo y llevarlo donde está la planta, que es la que necesita ese nutriente, para procesarlo y para después nosotros poderlo tener como consumidores finales de esa cadena de alimentación. ¿Cuál es el riesgo ambiental, el impacto que podría llegar a tener esta utilización de fertilizantes? Bueno, el manejo de fertilizantes en toda su cadena necesita que sea responsable. La verdad es que en cualquier proceso de producción que estemos, que nos encontremos, necesitamos un proceso responsable. Desde la minería, que extrae el mineral para poder fabricar los fertilizantes, o la industria donde se produzca el fertilizante nitrogenado, el transportista que lleva esos fertilizantes, el lugar donde se acopian tiene que ser de manejo responsable, el productor que lo aplica en el campo tiene que ser responsable, y quienes manipulan los alimentos después también tienen que ser responsables. En la medida que todos hagamos un manejo cuidado, estamos ante algo que va a tener el mínimo impacto. En el caso concreto digamos, donde a mí me toca trabajar, que es asesorando a los productores, lo que necesitamos es que el productor ponga el fertilizante correcto, en la dosis correcta, en el momento correcto, y eso va a hacer que la externalidad que se genere sea mínima. No vamos a tener impacto sobre el ambiente y sobre la salud cuando estamos haciendo las cosas bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar mucho sobre las buenas prácticas agrícolas. ¿Cómo hacemos para que ese fertilizante llegue a las plantas de manera adecuada? No podemos pensar en que no le llegue, porque el día que no le llegue el fertilizante a las plantas, nuestras plantas van a tener pocos nutrientes, y nosotros necesitamos el nutriente. Cuando ustedes ven en un partido de tenis que un tenista se come una banana, es porque necesita incorporar potasio para no acalambrarse. Ese potasio que tiene esa banana, la única manera de que esa banana tenga ese contenido de nutriente es que el banano lo haya absorbido del suelo. Si el suelo donde estaba ese banano tenía poco potasio, la única manera de acercarle potasio era a través de un fertilizante potásico. Eso es. Si yo todo eso lo hago de manera responsable, ni el ambiente va a tener un impacto negativo, y el alimento que yo voy a poder generar va a tener la calidad que necesito. Entonces, nosotros como consumidores de alimentos tenemos que exigir que todo se haga de manera responsable, y ahí vamos a estar ante un manejo adecuado. Por último, ingeniera, ¿es viable la producción de alimentos sin la utilización de fertilizantes? No, porque estaríamos produciendo muy poca cantidad de alimento, y la verdad es que uno lo que busca es producir cada vez más y mejor, porque cada vez somos más habitantes, y el desafío que nosotros tenemos como profesionales que trabajamos en este rubro, los agrónomos, es producir el alimento necesario para sostener la población que tenemos. Y pensar que si la planta tiene poco nutriente para explorar, limita su crecimiento. Es como una persona que está malnutrida. Una persona malnutrida tiene problemas de desarrollo, de crecimiento. Bueno, lo mismo le pasa a una planta que le faltan nutrientes, tiene problemas de crecimiento y desarrollo. Si yo genero poco alimento, la verdad es que estoy yendo contra mis principios de formación. Entonces, lo que uno busca es producir alimentos de manera responsable, y es impensado la producción de alimentos sin el uso de este insumo, que es el que acerca los nutrientes.